Para continuar con el programa académico de este encuentro ANUYESTIC 2018, me permito presentar la conferencia Smart Campus, la automatización de redes sin misterios a cargo, que será impartida por el ingeniero Omar González. Omar González es ingeniero en sistemas en Extreme Networks de México. Obtuvo su grado en la Universidad de las Américas Puebla y cuenta con experiencia de 18 años en el diseño de infraestructura de telecomunicaciones y redes con equipos multiproveedores. Tiene conocimientos avanzados en soluciones LAN switching, wireless, MAN y WAN. Previo a colaborar con Extreme Networks, Omar trabajó en organizaciones como Allied Telesis, Nokia, antes Alcatel-Lucent e Integri. Sin más, cedo el uso de la voz al ingeniero Omar González. Buenos días a todos, ¿cómo están? Ya casi terminamos el evento, no la plática. Muy bien. Estando en la oficina y cuando tuvimos la invitación por parte de ANUYES para colaborar otra vez con ustedes y tener una participación, hicimos como que un scouting de por qué hablar de acceso en algo que normalmente es muy común en las infraestructuras de IT, ¿no? El acceso es lo que más hay, más se compra y a veces hasta menos atención le damos, ¿cierto? No le agregamos mucha inteligencia principalmente, que eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Y a veces hasta descuidamos el tema de seguridad, que es por donde precisamente deberíamos de enfocarnos o presentar alguna parte de atributos y sobre todo elementos que permitan controlar desde que los usuarios entren a la red, desde ahí poder dar un nivel apropiado para que las operaciones o las conexiones o las aplicaciones funcionen de la manera adecuada, ¿no? De lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo está evolucionando esa parte del acceso. Me voy a enfocar principalmente en temas de la red, enfocadas exactamente solamente al acceso. ¿Cuál es ahora el parámetro o las tendencias que se están manejando y el por qué agregar principalmente dos elementos, que es la automatización en el acceso y el otro parámetro que es seguridad? Yo sé que seguridad siempre ha estado y nuevamente seguridad es lo que se vuelve a tocar, pero en realidad este parámetro es uno de los que pocas veces se va a dejar de hablar, puesto que cada cosa que va evolucionando tiene que ver desde ese punto de vista. Entonces, volviendo otra vez a la idea, lo que vamos a hablar el día de hoy es los valores de automatización, la parte de seguridad y sobre todo desde un impacto del Internet de las cosas principalmente. No vamos a hablar mucho sobre la parte centro de datos, ni sobre la parte del core y la parte de distribución, sino principalmente todos los elementos del acceso. Y a eso me refiero con lo que es la parte de wireless, principalmente, y todos los dispositivos que va conectado un usuario. La razón por la cual esto toma relevancia es porque lo que viene de ahora en adelante principalmente son dispositivos a conectar en la red. Más que un tema de nube, que también es importante, aplicaciones que corren en nube, la manera en cómo se vienen aterrizando a los campus, es importante que si del lado del usuario no tiene una buena experiencia, toda la infraestructura y toda la inversión que se ponga en donde esté no va a funcionar de la manera exitosa. La experiencia del usuario tiene que ver con un acceso ágil, rápido a las aplicaciones, pero que también cubra las necesidades con servicios diferenciados en todos los dispositivos que se estén manejando. Y principalmente en el tema de IoT es importante considerar que los dispositivos normalmente no vienen ya con herramientas inteligentes o no vienen con herramientas inteligentes para poder garantizar la intrusión a nuestra red. Eso es muy importante. Los grandes ataques que han habido en la parte de seguridad vienen por este tipo de elementos en los cuales no podemos poner desde un simple antivirus o cualquier otro elemento que se vaya a considerar, no se puede hacer. Entonces, ¿dónde hay que agregarle esa inteligencia o esa seguridad? Directamente en el dispositivo de la red. ¿Sale? De ahí la importancia que desde el acceso se tenga el control y, importante, se crea lo que estamos haciendo ahorita es generar una interfaz para ustedes como administradores, el que sea fácil implementar servicios diferenciados desde este acceso que estamos hablando. Eso es lo que nosotros le llamamos ahora un campus inteligente o el agregar inteligencia directamente a la parte de acceso primordialmente, ¿no?
Como algunas estadísticas, o bueno, como alguna información adicional es lo que va a haber al momento de incrementar la cantidad de dispositivos al entrar en la red, lo que va a incrementar también, por ende, son diferentes tipos de ataques. ¿Y eso qué significa? Que vas a tener que invertir en más elementos de seguridad. La pregunta aquí es, ¿hay que agregar más licenciamientos, más dispositivos a la red? La respuesta es no necesariamente. O por ahí se dice siempre, depende. La respuesta es muy sencilla. Desde los mismos dispositivos de acceso en la red, hablando desde un access point o un switch pequeño, podemos agregar todos los niveles de seguridad, incluyéndolos con la misma filosofía como si se llevara a cabo con un nivel de seguridad de borde, como lo que se le conoce como un firewall. Entonces, los dos elementos en conjunto van a permitir que ustedes como usuarios, y eso es una cuestión también importante porque ahorita hay una etapa de transición en la que estamos pasando de una red de acceso, llamémosle simple, o sin atributos de inteligencia y sobre todo mucho menos con temas de automatización. Cuando nos referimos a automatización se refieren a la poca intervención humana y que incluso la red pueda tener parámetros de análisis para poder ejercer algún parámetro de ajuste en la red en línea. A ese nivel estaríamos ya hablando de próximamente, en pocos meses, tener ya soluciones que te permitan hacer, basado en analíticos, información y aprender a través de metodologías de inteligencia artificial y machine learning, poder la capa de acceso autoajustarse con la finalidad de poder ofrecer al usuario una experiencia aceptable. Ahora, eso puede ser visto desde muchas formas. Lo que yo quisiera ahorita concientizarles un poco es que no necesariamente esos mecanismos son una herramienta por la cual nosotros estamos acostumbrados en una forma de trabajar en nuestra metodología, el que agregar servicios automatizados, nuestros procesos van a eliminarse. No se trata de eliminar o de sustituir una máquina por un ser humano en algunas cuestiones. Se trata de agilizar los servicios. Se trata de garantizar que cuando se necesite algo, la red esté lista para poderlo aplicar de la manera más rápida. Entonces, las operaciones del día a día se vuelven más un tema de gestión realmente que un tema de solución de problemas. Esa es una cuestión importante que se debe de considerar bajo estos parámetros y ustedes se van a volver como más especialistas en diferentes áreas. Otro de los retos que existe en esto es que es la convergencia de las diferentes áreas. El hablar de una implementación de un servicio no nada más se trata del área de redes o del área de seguridad o del área de virtualización. Se trata de que todos, por supuesto, trabajamos sobre la misma causa, pero al mismo tiempo ya podemos hablar de colaboración más real sobre procesos específicos. Y todos bajo una misma visión. Al final, lo que me gustaría dejarles es una idea precisamente de las diferentes formas que el mercado está tomando para poder agarrar un modelo de negocio o un business case, dependiendo de cómo sea su necesidad, agarrar un modelo en la cual ustedes vayan pudiendo invertir de manera más apropiada todas estas tecnologías sin ser disruptivos a lo que están y sobre todo sin ser, digámoslo así, un borrón y cuenta nueva o una inversión de cero hacia adelante. Estas tecnologías normalmente van a irse adaptando de acuerdo a las infraestructuras y van a ir también adaptándose de acuerdo a los presupuestos. Esto es una cuestión importante también a considerar y al final vamos a ver el detalle de esto, ¿no? Muy bien, solo como referencia vamos a hablar de todos los elementos que forman parte de lo que nosotros le llamamos la transformación digital dentro de Extreme Networks. La transformación digital principalmente está compuesto por la parte de elementos de infraestructura, pero también está integrado con temas de aplicaciones, la interacción con la parte de servicios, es decir, desde el punto de vista administrativo, pero también con servicios de SLA puntualmente en la parte de los equipamientos y la parte de soporte técnico como tal. Y como les mencionaba hace un momento, vamos a enfocarnos principalmente en el tema de acceso. Tres principales características que debemos considerar en lo que de ahora en adelante sería agregar la inteligencia a la parte de acceso. Propiamente es esto, el tener mecanismos inteligentes que te permiten autoajustar la red. Otro de los elementos es que deben considerar que sea adaptable de acuerdo al modelo, es decir, no es un tema de que un proveedor se ajuste, o más bien ustedes como clientes se ajusten a la oferta del mercado, sino más bien ahora es al revés, nosotros ajustarnos a sus necesidades y ir planeando una visión estratégica de acuerdo a los diferentes elementos. El tercero, como les empezaba a comentar,
es la parte segura. Hablando un poquito más a detalle, estos 3 elementos podemos extenderlos en algunos conceptos, digamos, básicos, pero desde el punto de vista general todavía. Cuando hablamos de un proceso de inteligencia, nos referimos mucho a procesos ya de ahora de aprendizaje o autoaprendizaje de la red. Otra de ellas es la personalización de esa, entre comillas, procedimiento inteligente que se quiere manejar. No todo lo que pasa en la red nos interesa. No todo lo que se maneja en la red puede ser un parámetro interesante de acuerdo a unas políticas que vayamos a poner. Es más, mostrar. Si queremos nosotros, como gerentes de TI o como operativos de TI, y queremos justificar un presupuesto, principalmente lo que debemos de tener es la información adecuada y presentarla de manera adecuada. Todo ese tipo de herramientas se generan a través de herramientas de programación, que eso es una cuestión también innovadora dentro de la parte de redes. Si alguien pensaba que las redes ahora son puros fierros, la tendencia es totalmente adversa, es totalmente lo contrario, nos vamos siguiendo ahora a la parte de software. Al final, los fierros sí tienen que estar ahí, tienen que operar de una manera, pero toda la parte de personalización es a través de softwares. Y normalmente son APIs, lo que comúnmente se le conoce, y ustedes están accesando esa información de acuerdo a lo que quieran presentar. La otra de ellas es, dependiendo de ciertos parámetros analíticos que quieren hacer, analítico se refiere al tema de una evaluación o una identificación que se quiere hacer desde el punto de vista de aplicativos, también un análisis de comportamientos de usuario, ese es otra de los elementos, y otro de ellos es incluso una cuestión física. Por ejemplo, no propiamente en la parte educativa, pero sí en el mercado de retail, por ejemplo, ya está muy de moda el que ver los patrones de comportamiento en los centros comerciales o en una tienda, y a partir de eso generar ideas desde el punto de vista mercadológico de acuerdo a un movimiento físico de las gentes o influir en ellas. En el caso de educación quizá eso no es determinante por el momento, pero en cuestiones de seguridad posiblemente va a tener una manera de poderlo implementar, ¿no? Desde el punto de vista del negocio, y en este caso para ustedes traducidos en términos de costos, es que la experiencia que yo ponga en lo que yo he invertido actualmente tenga también una consistencia en el tiempo en lo que yo voy a invertir más adelante. Este es un elemento importante y esto es un distintivo de nosotros los proveedores tecnológicos para ustedes, el generarles este tipo de herramientas, que ustedes vayan estableciendo una visión operativa desde el punto de vista estratégico para poder llegar a un objetivo en los próximos 2 o 3 años. Y eso tiene que ver mucho también en los parámetros críticos que para ustedes son, y eso es a lo que nos referimos con la parte de una experiencia consistente en lo que vayamos manejando. El tener una flexibilidad, el famoso cloud, por un lado. Por otro lado, lo tenemos las soluciones on-premise o fijas, llamémosle así, en donde el licenciamiento es perpetuo, permanente o implica una inversión ruda desde el punto de vista de costos inicialmente, y el ambiente de cloud que normalmente se traslada a un ambiente de costos, pero a veces necesitamos un intermedio. A veces no estamos listos totalmente para estar en un ambiente cloud, pero necesitamos también una mezcla de lo que tenemos on-premise. Entonces, probablemente lo que necesitamos es una nube híbrida. Soluciones flexibles en ese sentido, que nosotros podamos tener esa manera de insertar a un ambiente en un siguiente nivel, quizás si nuestra estrategia es irnos totalmente a cloud, pero pasar a un 0.5, digamos, antes de llegar a la versión completa en un ambiente flexible. Es una cuestión importante que ustedes deben considerar que de ahora en adelante se está considerando en los temas de planeación en la parte tecnológica. Por supuesto, la protección e inversión es un parámetro que se pueden adaptar. En este caso, nosotros estamos convencidos de que para ustedes ese tema es muy crítico y por eso tenemos modelos apropiados desde el punto de vista de inversión para poder ir creciendo o moviéndonos poco a poco en esto. Principalmente el tema de seguridad se puede enfocar, o en el caso nuestro se enfoca en la parte de la seguridad propiamente de usuario o la identificación de usuarios, definiendo sus parámetros en cómo va a estar, digamos, definido dentro de alguna organización. El otro es propiamente los dispositivos, y más ahora en el tema de IoT que mencionaba desde la perspectiva del Internet de las cosas, es importante considerar también estos dispositivos con un parámetro específico, aunque sea básico. El tema de aplicaciones es el más importante desde nuestro punto de vista porque además de que nos da visibilidad en temas de cuáles son los consumos,
cómo se comportan los consumos, qué impacto tienen dependiendo de la zona en nuestra red. Eso nos permite tomar decisiones sobre qué necesita una actualización o no. Pero toma más relevancia cuando al tener esa visibilidad y combinarlas a la parte de dispositivos y usuarios, el generar patrones de comportamiento y que se autoaprenda y se autodescubra y haga una ejecución de manera automática y que se reporte ese cambio que hubo. Próximamente, en el mes de diciembre, en la parte inalámbrica, estamos por sacar el modelo de Machine Learning para la parte de Wi-Fi, en donde lo que van a hacer es autoajustar los temas de cobertura y experiencia de usuario de acuerdo a un nivel en específico de anchos de banda que se quieran manejar. Ese tipo de parámetros ya nosotros como usuarios o como administradores red normalmente nos reportan y nosotros vamos y ejecutamos de manera reactiva. Lo que realmente nosotros necesitamos es una herramienta que se autoajuste y tener un menos índice de casos para poder corregir y nada más se nos reporte lo que un dispositivo o una serie de dispositivos los llevó a cabo. De esa sería la manera. Otra de las cosas es cuando se aprovisionan servicios, normalmente va implícito un tema de un margen no significativo, pero interesante de margen de error humano. Al momento de poder hacer un cambio, a veces jalas un hilo y de repente se te descompone el otro hilo, ¿no? Entonces, el momento de poderlo ajustar de manera inicial, de forma automática, esos índices bajan considerablemente, entonces lo que se gana es el tiempo de respuesta al momento de aprovisionar servicios. ¿Por qué la automatización? Parte de ello es lo que me estamos platicando, normalmente el día a día o el status quo implica tener ya elementos que nosotros incluso ya nos acostumbramos. El paso a paso, el día a día, el corregir la red, el que se cayó esto, hasta ya tenemos nuestro procedimiento, tu listita así de tus pendientes de cada lunes hay que ir a aprender acá, cuestiones así, lo cual es interesante y no es que esté mal, créanme, no es una cuestión metodológica errónea, es lo que hubo en su momento y se generó como cultura. Por eso ahorita cuesta un poco de trabajo entender cuando hablamos de este tipo de cosas de automatización, como que se ve, una se escucha como que medio mágico y la otra es que realmente estamos nosotros muy resistentes a los cambios en ese sentido. El implicar a nosotros cambiar y evolucionar a un tema de que seamos ahora gestores de políticas, de cómo se van a comportar las cosas, eso es un tema que a nosotros no estamos tan acostumbrados. Como que a veces necesitamos tener un curso técnico aburrido de muchos parámetros y comandos y todo ese tipo de cosas para decir que realmente mi justificación es correcta. Normalmente eso ya no va en auge, que sí efectivamente se va a hacer y que alguien lo tiene que hacer, efectivamente tampoco es un tema de que se deja todo lo que está, no se trata de eso. Se trata de generar herramientas que te permitan ser más ágiles y más amigables en el tema de las cuestiones administrativas en nuestras infraestructuras, de eso se trata simplemente. Entonces, mecanismos que lo que hacen es con automatización el ser, digamos, más hands-off, es decir, no tanto lenguaje máquina, sino más bien el generar un tema funcional en cualquiera de los movimientos y reducir considerablemente el tema de los márgenes de error. Existen tres formas principales para llevar a cabo este tipo de cosas. Principalmente en el tema de automatización y la intervención cero o el zero touch que se le conoce, desde el punto de vista de Internet de las cosas se va a volver algo complejo. Cuando ustedes empiecen, si de por sí ahorita en algunas cuestiones en cuanto a nuestros perfilamientos de usuarios se vuelve bastante tedioso, al momento de agregar dispositivos que nos van a generar más carga y un comportamiento muy diferente a lo que normalmente un usuario tiene, se va a volver un tema a tener de cuidado, ¿no? Ya ahorita existen las primeras llamémoslas así, plantas de manufactura que tienen ya toda la funcionalidad a través de mecanismos de inteligencia, en este caso de IoT, en donde muchos procesos son totalmente máquina y lo que hay que hacer es cuidar simplemente esos tipos y diferenciar correctamente ese tipo de dispositivos. Entonces mencionábamos el tema de las tres principales cosas que se tienen que considerar aquí. El primero de ellos son mecanismos de lenguajes dentro de la red que te permitan tener procedimientos óptimos en donde se simplifiquen los procesos de configuración. Me refiero principalmente al no estar preocupados por cuestiones de aprenderte todo un stack de protocolos y tener una especialización incluso a veces de cada uno de ellos para poderlos llevar a cabo.
Se trata de que desde protocolos muy sencillos y simples, como en este caso el Fabric, genera intrínsecamente dos cosas principalmente. Una, la alta disponibilidad de la red, siempre, con un parámetro, normalmente se autoajustan los dispositivos en este tipo de sistemas, y el segundo de ellos es el tema de seguridad. Propiamente al momento de generar este tipo de protocolos, lo que se hacen intrínsecamente es generar cosas seguras y en la simplicidad del manejo de la información. El segundo parámetro que hay que considerar es que algunas veces hay que validar usuarios o dispositivos, a veces, no siempre. Esto lo que genera es simplemente un dinamismo en la red. Tú vas a tener un dispositivo o un usuario que va a estar móvil, dependiendo en ciertos ciclos, lo que te permite, como de manera automática, obtener los mismos parámetros, no importando en dónde esté la red, es a través de un mecanismo de validación de usuarios. Empiezas a darle movilidad con los mismos privilegios como si tú lo hayas configurado por primera vez y no tengas que volver a manejar intervenciones futuras en ese sentido. Y el otro de ellos es propiamente gestión, configuración y cuestiones operativas, en ese sentido para nosotros los administradores de red. Entonces, la configuración fuera de lo que se le conoce como configuración fuera de banda también puede manejar esos parámetros aparte y nos tenemos que, o en este caso el valor o el atributo es que de alguna manera nosotros podamos tener ese dinamismo y esa facilidad y la rapidez de la manera de poderlo implementar. Una cuestión importante es cómo se lleva a cabo. Bueno, todo esto suena muy general, muy teórico, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo se ejecuta? La forma de hacerlo es en una cuestión basada en reglas o políticas, lo que normalmente uno lo ve muy fácil en un firewall. Hagan de cuenta que es algo así. Y la manera en que se establece es en una forma, en una serie de procedimientos que tú lo tienes en una consola y en donde tú básicamente lo que haces es bajar templates o atributos hacia cada uno de los dispositivos de red. Y esa es en la forma en que se lleva a cabo, es un control basado en políticas, en donde vas agregando parámetros de seguridad, pero también vas agregando elementos de configuración. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver cómo converge en la parte de seguridad aquí, que es la parte de la segmentación segura. Hablar de segmentación no es nada nuevo en este tipo de cosas. Cuando hablamos de redes, lo primero que tenemos que aprender es el concepto de VLAN, y VLAN es una segmentación de la red. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de esa segmentación agregarle elementos de seguridad. Y esto da un parámetro que puede dar pauta a lo que estamos hablando. Por eso les decía, el enfoque es totalmente al acceso. Y al momento de segmentar conceptos o al hablar de temas de seguridad como hipersegmentación, normalmente uno tiene o uno piensa de inicio en temas firewalling, licenciamiento, acceso a internet. O algunas aplicaciones en el data center, hipersegmentados, este-oeste, cuestiones de ese estilo, cosas raras en ese sentido. Hipersegmentación al final lo que tiene que ver es segmentar en la masa, llamémosle así, o en algún procedimiento que tengamos ejecutándolo desde el punto de vista del acceso, el darle un tratamiento personalizado ya sea a una aplicación o a un usuario. Puntualmente esa sería la definición más sencilla. Lo que hacemos, independientemente de que tenemos un paso a paso, la lista de cómo vamos haciendo el aprovisionamiento de nuestros dispositivos, la red, el core, el routing, etcétera, agregarle elementos de seguridad significa que a la red o a los dispositivos hay que agregarle políticas y eso se vuelve un tema tedioso. O sea, no nada más tengo que cuidar la parte de una configuración correcta, ahora resulta que tengo que hacer también a esos mismos dispositivos agregarle un segundo elemento que son políticas o reglas para la parte del cuidar de información. El combinarlas puede ser muy peligroso para algunas organizaciones al no estar conscientes de esto en la manera en cómo se adquieren las herramientas. De ahí ahorita, para ustedes concientizarlos en esta manera es consideren siempre ese elemento como un elemento ya intrínseco dentro de la toma de decisiones que ustedes van a poner en sus inversiones. El tema de seguridad en la parte de segmentación lo que hace también es generar un día a día exhaustivo y lo que se hace con el tema de hipersegmentación adicionalmente es generar también solamente, digámoslo, desde el punto de vista de vulnerabilidades en la red, solamente tener el impacto mínimo. Eso significa que si tú puedes ser lo más granular posible en temas de segmentación, el impacto al momento de tener un hackeo o algo en especial en este estilo, vas a tener un impacto mínimo dentro de todo el ecosistema que tú tengas. Esto de manera nativa en la infraestructura de la red debe de ser una cuestión mandatoria
y de la forma más sencilla posible de poderlo llevar a cabo. Entonces, al combinar las dos cosas, significa que debemos de tener una conciencia, una sensibilidad para el momento de inversión o el momento de invertir, perdón, el momento de invertir, el poder cubrirlo de la manera más sencilla, y existen varias herramientas para esto. Cada proveedor tecnológico tiene sus propias herramientas con su propia filosofía. Una mejor que otra tal vez, dependiendo de nuestros gustos, una mejor que otra en el sentido de la forma de implementarlo, pero lo importante es que ustedes consideren siempre estos dos parámetros dentro del acceso, y es una cuestión importante en ese sentido. El tema del incremento de la complejidad en estos conceptos es una cuestión importante que debemos de considerar, puesto que eso va a ser una realidad tarde o temprano, más temprano que tarde, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, lo que quiero concientizarles o dejarles el mensaje un poco final es, vean que su red va a ser un modelo en el cual ustedes van a tener lo que nosotros llamamos aplicaciones, así en analogía un poquito a nuestro teléfono móvil, es decir, yo quiero una aplicación para hoteles, una aplicación para video, etcétera, para contenido, etcétera, así la red también se va a comportar. Toda lo que es la parte administrativa es generar elementos apropiados, pagar digamos, una funcionalidad para poder agregar esas en nuestra red dependiendo de la necesidad que yo vaya teniendo. Otra de las cuestiones importantes es el cómo invertir o el cómo ir hacia ese modelo que ustedes quieren llegar en la parte de el ofrecer los servicios. El cómo invertir óptimamente, la infraestructura tiene que ver con un modelo de licenciamiento, si nos vamos por el modelo perpetuo o por el modelo basado en suscripción o la mezcla de las dos. La mezcla de las dos implica ahí que tecnológicamente sean integrables. Eso nos referimos al tema de que las opciones en nube o en la parte on-premise sea también combinable como una nube híbrida en este caso. Entonces, su evaluación tecnológica, aquí lo que yo trato de decirles es de que tienen que ir considerando los diferentes parámetros y en la forma en cómo está, eso va a depender en la forma de cómo nosotros tenemos nuestra infraestructura, si somos más una universidad de diferentes o de extensiones y darle un tratamiento distinto también a nuestro campus principal, en este sentido, ¿no? Al final, lo que quiero comentarles, el tema de los fierros, es un tema que está pasando no a segundo término, pero sí es un tema no tan relevante. Es un tema que lo que está arriba es lo que les va a ayudar realmente a poder ustedes ser más exitosos en la forma, más eficaces en la manera en cómo están estableciéndose la manera tecnológica en cómo van implementándose, ¿no? En este sentido. De mi parte, quiero agradecerles por estar aquí en Anuyes por segunda ocasión. El año pasado estuvimos hablando un poquito más de campus principalmente y ahorita decidimos enfocarlo a la parte de acceso por el tema principalmente del impacto que va a haber en todos los temas de IoT principalmente y normalmente un pilar que es muy importante es la parte de seguridad. Espero que con lo que hemos platicado ahorita consideren un poquito más la forma en cómo, en cuanto a la parte de tendencias, existen las diferentes soluciones. Por supuesto, en Extreme estamos desarrollando, más bien ya tenemos presente algunos productos que van con esta tendencia y podemos platicar propiamente en el stand que tenemos allá para cuestiones ya más detalladas y cuestiones de cómo se van haciendo el paso a paso. Lo que estamos haciendo principalmente en el mercado de educación es considerar todo lo que tienen en la forma, digamos, con su base instalada, poder ir dándoles los elementos necesarios para llevar a una evolución de acuerdo a cada una de las a la evolución que ustedes vayan teniendo en el tiempo. No todas las universidades son del mismo tamaño ni con las mismas necesidades. Creemos que tenemos la solución adecuada para cada uno de los diferentes necesidades con esta filosofía que les acabamos de platicar, ¿no? Entonces esperamos que desde mi punto de vista yo agradecerles la atención por estar aquí. Es bueno estar también aquí en el campus donde pues empezamos a aprender este tipo de cosas. Me da gusto estar aquí en la universidad y agradecerles a Nuyes por estar participando nuevamente en un evento más. Y bueno, si tienen alguna pregunta, también abrir el panel para lo que, si tienen alguna interrogante en la forma o explicar nuevamente algo, lo que sea. ¿No? Muy bien, pues muchas gracias. Pásenla bien.
Buen regreso a casa. Agradecemos la participación del ingeniero Omar González con la conferencia Smart Campus. Y le vamos a hacer entrega de un reconocimiento, ahorita lo traemos, por su excelente participación. Y hacemos entrega de estos pequeños presentes que tenemos para usted. Nuevamente, un fuerte aplauso.